Veamos hoy este caso. Este es un caso clínico de una mordida profunda que debe resolverse. En condiciones normales, tradicionalmente, hemos construido un aparato bimaxilar para avanzar la mandíbula. Es importante entender que casi que este avance mandibular conlleva consigo el aumento de la dimensión vertical. A veces, con aparatos bimaxilares, nos preocupamos demasiado por hacer una mordida constructiva, que aquí está. Nos preocupamos demasiado por hacer una mordida constructiva que avance la mandíbula hasta una relación molar clase 1. Tal es este el caso. Y simplemente ponemos un aparato tipo Bionator, tipo cualquier aparato bimaxilar que de repente no va a poder cumplir con sus objetivos, porque en el fondo a esta alteración, que podríamos llamar atrapamiento mandibular o insuficiencia de la mandíbula, lo que requiere es darle dinámica a la mandíbula, que esta mandíbula gane lo que no tiene, que resuelva el problema que tiene, el problema de falta de dinámica. Si hay una insuficiencia de la mandíbula, un atrapamiento de la mandíbula, es probable que tengamos que llegar a entender que esta mandíbula tiene insuficiencia, no tiene ni función ni forma, no tiene el tamaño necesario, ni tiene la función necesaria para dinamizar y como entidad dinámica macerar la maxila y producir su desarrollo. Entonces la mandíbula se queda no exactamente en distorrelación, porque tenemos que ver que aquí hay un escalón mesial, y que aquí hay un escalón mesial o un plano terminal recto, aunque aquí hay una mordida, por este cóndilo hay una mordida dual, hay una inestabilidad oclusal que no nos lleva a definir si la relación es esta o es esta. Estos modelos fueron recortados con la mordida, con la oclusión en posición, fueron recortados de esta manera, es bueno que lo veamos. Estos modelos fueron metidos al recortador, poniendo el plano oclusal paralelo al disco recortador, y estos biseles también se recortaron de esta manera, que pueden estar sostenidos por estas cuñas, para mostrarle a usted que la relación habitual de este paciente es esta. Esto es una platina que usamos para la construcción de aparatos de ortopedia maxilar, que se llama método directo mordida constructiva. Es una platina en acero que tiene la responsabilidad de manejar esta relación. Sin embargo, esta es la oclusión habitual del paciente. Esto que vamos a ver a continuación es la mordida constructiva, es la propuesta para la construcción del método terapéutico. Estos modelos se van a recortar ahora, porque durante el día vamos a hacer varios videos para construir unas chapas de rozamiento. Entonces seguramente si usted mira por acá, usted ve que en la mordida constructiva seguramente hubo un mayor avance para hacer coincidir las líneas medias óseas. Observa esta sínfisis que voy a dibujar aquí. Observa este huequecillo, este huequillo que hay aquí. Y observa este elemento. Esta es la coincidencia de las líneas medias óseas. Es posible que si observamos esta protrusiva mayor por este cóndilo, mayor por acá, observen por dónde hubo mayor protrusiva, por aquí. Seguramente es que por este lado, esa mordida que yo estaba narrando, ese escalón distal o ese plano terminal recto por este lado, y este escalón mesial por este lado, es que el paciente está generando una asimetría funcional, una desviación funcional de la mandíbula, que el doctor conscientemente, esto es un trabajo de
de México, de Oaxaca más exactamente, donde el doctor corrigió sabiamente esta desviación y seguramente tuvo que hacer mayor protrusiva por este cóndilo. Observen esto, en su mordida constructiva. La mordida constructiva es un concepto tridimensional de relación, En la ortopedia como tal, el método terapéutico es de 6 planos del espacio, mientras que la relación solo alude a 3 planos del espacio. Es decir, el doctor por este lado hizo un avance. Podría haberlo hecho por los 2 lados si lo hubiera requerido, pero no lo requería sino por ese lado, porque por este lado tenía esta relación. Seguramente el doctor hizo una apertura X decidida para la confección de unas chapas de rozamiento que ahora veremos qué son. Es decir, incidió también el plano vertical, incidió en su mordida constructiva, en su mordida de trabajo, en el cambio de posición de la mandíbula a manera de preactivación miofuncional del aparato, es decir, hizo una apertura. Sea hasta el momento de que veamos cuánta fue la apertura. Para usted saber cuánta fue la apertura, toda mordida constructiva que se haga, me voy a salir del tema, pero es que este tema a veces es tan apasionante que nos saca de... Para usted saber cuánto midió la apertura que usted hizo, usted debe resaltar el borde incisal, resaltarlo así desde aquí arriba, dibujarlo, realzarlo en grafito, ¿cierto? Y usar ese grafito como regla, de esta manera, para dibujar la correspondiente altura de este borde incisal con respecto a esto. O sea, usted tiene que hacer esta raya desde aquí, con la línea muy paralela al plano clusal. Es decir, tiene que hacer esto. No estoy siendo capaz de hacerlo, pues, pero voy a ver si lo hago por aquí. Cuando usted hace estas rayas en torno al plano vertical, o mejor, sí, en torno al plano vertical, usted mete la mordida constructiva que trajo de la boca del paciente. La mordida constructiva debe hacerse en la boca del paciente, jamás en los modelos, guárdeme ese jamás, así, con J mayúscula. Aquí hay una apertura, que qué bueno tener un calibrador aquí y medirla. Aquí hay una apertura tal vez de 6, 7 milímetros. Si usted evalúa cuánto pueden medir estos incisivos, es posible que estos incisivos midan 11 milímetros de acá a acá. Pues yo voy a buscar un calibrador en este momento. Aunque no lo voy a hacer. En fin, entonces la apertura fue esta. Sea este el momento de saber que tenemos 2 rayas para evaluar el plano frontal, que es la relación lateral de la mandíbula con la maxila. Yo no me cansaré de decir esto, porque definitivamente todavía vemos gente hablando, célebres personajes de la ortopedia, hablando del plano transversal cuando habla de la relación entre los maxilares. La relación intermaxilar, el cuán atrás, cuán adelante, cuán a un lado está esto o cuán al otro lado está esto, es decir, la coincidencia de las líneas medias ortopédicas, también llamadas líneas verdaderas o esqueléticas, se llama el plano frontal. Entonces tenemos unas líneas para evaluar el plano frontal. ¿Cómo se comportó el plano frontal en la mordida del doctor? Hombre, este doctor sabiamente corrigió las líneas medias óseas, hizo mayor protrusiva por este cóndilo para hacer coincidir las líneas medias óseas, no las dentales. Las dentales son otra cosa. La línea media dental es la relación existente entre este central y este, es esta. Es una línea muy fácil de determinar. Y esta es la línea media dental. Esta. Es posible que en algunos momentos la línea media dental esté corrida hacia un lado, y en ortopedia se tiene que evaluar es el centro de la maxila, la línea media ortopédica. Entonces este doctor sabiamente corrigió esto en su mordida constructiva. El doctor corrigió también el plano sagital. Yo voy a hacer esta raya que atraviesa a la altura de los segundos molares deciduos o a la altura de los 6. Usted puede hacer una raya que tenga una continuidad perfecta. Usted puede hacer esta raya. Yo estoy haciendo la raya a través de la cámara y me queda muy difícil. Pero en fin, entonces estas rayas en una continuidad perfecta, atravesando perpendicular, el plano clusal perpendicular es una línea que cae sobre otra,
formando dos ángulos de 90 grados. Eso es perpendicular. Entonces, si usted hace esta línea perpendicular en una continuidad perfecta, perpendicular al plano oclusal, y pone la mordida constructiva le permitirá a usted evaluar que por este cóndilo hubo un avance. Si usted quiere, continúa con esta línea, por este lado, continúa haciéndola así punteada. Y si quiere medir acá, el avance por este lado fue este. Aquí de pronto hay 4 o 5 milímetros de avance. Por el otro lado no hubo avance, o de pronto sí. Si hacemos esta rayita, de pronto descubrimos que hay 1 milímetro de avance, ¿cierto? Eso fue el plano sagital, de la raíz latina sagita, que significa flecha, el plano de relación, son planos de relación en el espacio. Entonces, estas líneas nos dan a pensar que coincidió las líneas medias óseas, las corrigió, y aquí hizo una apertura tal vez de 7 milímetros, ahí entre estos dos lugares. Es decir, partiendo desde acá. Pero sea este el momento de contarle lo siguiente: este paciente como tal no existe. Atentos con esto. El paciente real tiene 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representa 2,5 o 3 en posteriores. Le repito, el paciente real tiene una apertura, un espacio libre de reposo postural, un espacio fisiológico de una apertura de 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posteriores. Esto es importante que lo tengamos bien presente, ¿cierto? Es decir, ¿y para qué quiero traerlo a esa discusión? Para que usted entienda que al momento de juzgar esta mordida, juzgar qué ocurrió con esta mordida constructiva, lo que ocurrió. Yo le voy a dar dos teorías, usted se matricula en cualquiera de las dos. Le voy a dar dos teorías a manera de obligarnos a pensar. Lo que ocurrió en esta mordida fue que el doctor, si tiene 7 milímetros aquí, abrió 2 milímetros más del paciente real, del espacio libre de reposo postural. Abrió 2 milímetros más del espacio real. Pero si usted no contempla el espacio libre de reposo postural, si para usted este paciente existe, para la anterior discusión no existe sino 23 horas, no existe sino 14 minutos, no existe sino 14 minutos este paciente, porque está alimentándose, porque está tragando saliva, porque junta los dientes, porque tiene un tono muscular activado. Este paciente, es cuando tiene el tono muscular activado porque está tragando, porque está moliendo alimentos o porque está tragando saliva. Este paciente existe 14 minutos del día. El paciente real, 23 horas y 48 minutos del día, creo que da la diferencia o parecido. Es este es el paciente real. Entonces, le repito, usted debe acogerse a una teoría. Usted tiene que decir, hombre, este doctor tiene una apertura de 7 milímetros de apertura anterior, y es posible que si usted se escandalice con esa cifra, o es posible que usted diga, no, este doctor tiene una apertura de 2 milímetros. La apertura posterior es el 50 o el 60% de una cifra llamada apertura anterior. Le repito, el espacio libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posteriores, es decir, es el 50%. Y en la medida en que usted va haciendo mayor apertura, en la medida en que usted va avanzando en la apertura, las proporciones se cambian, y se lo da claro para que usted mañana no vaya a decir a sus estudiantes, a sus alumnos, le va a decir, vea, entonces como usted tiene 4 milímetros de apertura anterior, tiene 2 atrás, porque es el 60 o el 70%, tiene 2 atrás, 2 centímetros. No. Las proporciones del 50 o el 60% que estoy hablando son cerca del espacio fisiológico, 50 o 60%. Aquí ya las proporciones se alteran. ¿Por qué? Porque tan pronto se inicia el movimiento de rotación, se inicia el movimiento de traslación. Si usted conoce el diagrama de Poset, usted entenderá la trayectoria condilar. Por esa razón, porque es una trayectoria condilar, la mordida constructiva es una parada, un detenimiento de una trayectoria condilar, lugar postizo del espacio. Es decir, en este recorrido el doctor metió esta cera y capturó esa para con esta cera blandita, porque si lo hubiera conseguido con cera dura,
Si la cera no hubiera estado dura, el paciente le hubiera tenido que hacer tanta fuerza a la cera dura que de pronto hasta hubiera basculado y se hubiera salido el conde y le hubiera hecho esto. Es decir, esta cera era blandita, estaba calentada a entre 60 y 65 grados centígrados para que el paciente no lo afectara esto. Pero entiéndame, la mordida constructiva, como banalmente debe llamarse a la mordida de trabajo, que clínicamente se llama la activación miofuncional del aparato. La mordida constructiva es la preactivación miofuncional del aparato. La mordida constructiva es eso, la preactivación miofuncional del aparato. Es decir, es el lugar de detenimiento donde el aparato se hará activo porque ha sido sacado de su posición habitual, esta mordida constructiva. Entonces, en esencia, usted tendrá que apostarle a cuál de las dos opciones opta, pero entienda, la mordida constructiva es un detenimiento de una parada de la trayectoria condilar que para nada debe hacerse en los modelos como muestran muchos profesores a veces de manera irresponsable. Es imposible para mí, créame que yo tengo más de 40 años con estos modelos en la mano, adentro de una facultad de odontología, los primeros 15, pública de carácter social, donde trabajaba de tiempo completo, más de 10 horas diarias. Entonces, entonces es imposible que alguien crea, yo sé mucho de modelos y de aparatos, que alguien crea que yo puedo venir con una mordida y venir y decir, la mordida es aquí, yo la quiero aquí. Es imposible para mis manos, que créame que son muy expertas, saber si hice si apreté más la mordida de este lado o a este, o si la apreté a este lado, o si la apreté más adelante que atrás. Es posible que usted se valga de estas herramientas, de estas rayas, incluso de esta raya horizontal, que se valga incluso de estas rayas, de esta raya curva que dibuja este bien. Pero aún así, es fácil. Ahora, eso se puede hacer para aparatos supremamente blandos como el Bindler, por ejemplo, porque no alcanzamos a ver la diferencia. Entonces, tengo al doctor Terzaroli en la línea. Qué bueno, doctor. El doctor es un crítico de mi trabajo. Él no puede aceptar que mi trabajo se funde en la explicación mecánica de esto, en la explicación técnica de esto, de lo que yo he llamado biofísica aplicada, en lo que soy un experto. El doctor no ha podido nunca aceptar, él es de Brasil, él es el presidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia Maxilar. Él no puede aceptar nunca que yo hable de esto, él anda detrás de mí y a él le preocupa demasiado cualquier comentario que yo hago, pero él de biofísica aplicada no entiende mucho. Entonces él habla y habla, pero cuando yo le contesto, por ejemplo, ahora yo no he leído esto porque no tengo tiempo, porque no tengo las gafas. Cuando yo le conteste esto que está preguntando, o no sé si está preguntando o asegurando, no creo que él pregunte mucho, los que preguntan son los que tenemos dudas. Entonces cuando él hable de esto, cuando yo le responda, él no sabe qué responder. Lo cierto del caso es que él, lo que sabe de biofísica aplicada lo ha aprendido de mí, yo me reúno con él, somos amigos, yo lo llamo terco. Entonces, lo que él sabe de esto, de biofísica aplicada, de repente lo ha aprendido de mí porque él sigue religiosamente mi trabajo. Entonces, yo ahora le responderé las preguntas porque definitivamente me cogió sin gafas, pero cuando se las responda veremos que él va a trastabillar o va a argumentar o va a decir, no, es que usted no puede hacer esto. Pero él no propone nada, él simplemente critica, pero no propone nada. Se llama el doctor Sergio Terzaroli, sigan su trabajo. Es un sabio, aunque un poquito charlatán pues, pero es un sabio. Entonces, por favor, sigan su trabajo para que el doctor no se sienta tan lastimado con esto. Entonces, bueno, sigamos adelante. Después de evaluar esta mordida constructiva, esta mordida constructiva que mandó el doctor, tomada de la boca del paciente, yo creo que el doctor Terzaroli es de esos que de repente se sintió aludido. Él cree que yo puedo para recoger la trayectoria condilar en mis manos, porque sé mucho, ¿cierto? Y de repente no. Entonces, de repente ustedes lo conocen, ustedes lo van y si no, sigan su trabajo que es muy bueno, un poquito charlatán pues, pero sigan adelante. Entonces, bueno, entendamos esto. Esto es la mordida constructiva que mandó el doctor para construir
unas chapas de rozamiento. Yo meteré esta mordida esta tarde, ahorita, hoy mismo terminaremos esto. Enseguida le muestro los ganchos de amarre. Entonces, yo ahora voy a meter esto en el recortador para coger este corte, para recoger este corte. Miren que estos cortes no coinciden en este momento. Hubo más avance de la mandíbula por este lado. Entonces ahora los voy a recortar parejos y los vamos a volver a meter en esta platina que ahora con la mordida no coinciden porque estaban recortados con la mordida, con la oclusión habitual. Entonces vamos a recoger esto, vamos a venir a poner esto acá. Y cuando lo pongamos acá, vamos a construir las chapas de rozamiento. Las chapas de rozamiento son un gran concepto de acero martensítico, un acero especial, un acero más duro, un acero que tiene más choque eléctrico, que son estas herramientas. Esta chapita que se roza en la otra, tienen una tendencia a agarrarse, a poder hacer esto, para poder rozar. Pertenecen a la ortopedia inductiva, es decir, inducen la posición de la mandíbula, inducen la nueva relación de los maxilares mediante la dinámica, es decir, las chapas de rozamiento son dos aparatos monomaxilares de la ortopedia maxilar inductiva, de la ortopediodoncia, que buscan que el paciente roce acá y que se haga manifiesto en el choque de las chapas, aquí en el choque de las chapas, cuando estas chapas se chocan, se haga manifiesto una dinámica metálico-metálica que aterrizará en cristálico-cristálica, es decir, las chapas aterrizarán acá en un contacto incisal ideal, ¿cierto? Aquí aterrizarán, las chapas rozarán y terminarán chocando acá y se fomentará aquí el cierre del circuito neuronal, un parador kinestésico, un parador de equilibrio de la mandíbula, equilibrio del cráneo, que conllevará a equilibrio del baricentro general integral del paciente desde aquí. O sea, es un triángulo de vida, un triángulo dado entre dos ATMs y otra articulación que se llama el contacto incisal, ¿cierto? Una tercera articulación, un triángulo de vida entre dos ATMs y un contacto incisal eléctrico que aterrizará en cristálico-cristálico, del esmalte contra esmalte. Esto, lo que no tiene el equiplan del maestro Pedro Planas Casanovas, un sabio de la ortopedia maxilar, donde recojo yo mi trabajo, de donde se funda mi trabajo, en el trabajo de Planas Casanovas. Y el equiplan de Pedro Planas no permite el choque cristálico, como sí lo permiten las chapas. Las chapas son de ortopedia de este siglo, son la ortopedia de este siglo, la ortopediodoncia, la nueva ortopedia monomaxilar, la ortopedia que busca recuperar la miodinámica, que son aparatos verdaderamente miodinámicos que fomentarán la dinámica, que es la ausente y la causante de todos estos problemas. Entonces aquí vamos a construir ahora unas placas transversales, las placas transversales de Schwarz, que nunca tuvieron arco vestibular, repito, nunca tuvieron arco vestibular, y vamos a usar estos, después de haber visto la panorámica, la radiografía panorámica, y ver la integridad radicular de este canino, vamos a construir aquí un gancho de Adams, de amarre, un gancho de amarre. El término amarre no reposa en la literatura clínica de las placas activas. Las placas activas tienen que estar amarradas, de otra manera no pueden funcionar. Entonces, amarramos acá y amarramos acá, vamos a tener una placa, ojalá, vamos a medir esta distancia intermolar, vamos a medir de aquí a aquí, para saber qué distancia intermolar tenemos, y en esa medida, en la medida en que logremos conseguir el desarrollo, que hagamos un desarrollo transversal excéntrico, podremos tumbar seguramente esta premaxila que puede estar protruida. En otras ocasiones hemos hecho unos análisis que se llama análisis referencial comparativo de hueso basal, donde este hueso basal, en esta vista de perfil, debe compararse con este hueso basal, aunque alguien me dirá que para eso están los trazos cefalométricos, y yo le responderé que incluso no solo los trazos cefalométricos, sino la cefálica lateral sola, para un buen observador, trazando una línea perpendicular al plano oclusal. Entonces, también visto de perfil, usted podrá evaluar el hueso alveolar, el hueso basal versus el hueso basal. Era lo mismo que decía acá, si dije alveolar me perdonan. Hueso basal.
Entonces, listo. Entonces, en esa medida, vamos a construir unas chapas en esta mordida que mandó el doctor, que es más o menos por acá, donde las chapas podrán deslizarse, pero las chapas van a tener una inclinación de 5 grados hacia mesial. Observen esto por favor. Observen esto. Miren estas chapas. Miren el plano cruzal, digamos que este es el plano cruzal, y miren esto. Aquí hay 4, 5, 6 grados de inclinación mesial, que hará que esta chapa, cuando se pose en esta otra, se deslicen hacia adelante y se fomente la dinámica causante de la alteración existente. La dinámica como tal será la que fortalecerá esto. Entonces, vamos a construir 2 ganchos de Adams aquí en estos caninos, 2 ganchos de Adams en estos 6, aunque ahora mediremos la distancia intermolar y de repente si hay una distancia intermolar por encima de 34 milímetros, de repente la construiremos en los segundos molares deciduos una vez veamos la panorámica. Y aquí, en esta mandíbula, de repente vamos a construir 2 Adams en estos segundos molares deciduos, dependiendo el estado de Nola de un 5 que viene acá, que puede estar a esta edad en estado 6 de Nola. Y lo digo porque aquí hay un diente que ya hizo erupción, un bicúspide, y entonces hay que mirar si nos vamos a amarrar acá o si nos vamos a amarrar con uñas de amarre en laterales, o quiénes son los caninos para saber si nos amarramos con Adams en los caninos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a ver hoy, y yo voy a construir unos ganchos de Adams que voy a venir a contarle dentro de 1 hora. Vamos a hacer otro video, invite a las personas que les interesa este tema. Se llama ortopedia maxilar miofuncional, así debe referirse a la ortopedia maxilar. El infinitivo es ortopedia maxilar, ¿cierto? No es craneofacial, porque craneofacial casi que deja el cráneo y la fascia, es decir, el rostro, casi que no contempla el equilibrio general integral del cuerpo humano. Ortopedia es más maxilar o desde los maxilares, para poderle dar un calificativo de cómo es que se está haciendo. Si se está haciendo desde la alteración de la miofunción, será ortopedia maxilar miofuncional. Si se está haciendo desde el cambio de la posición del cambio del tamaño de las arcadas dentales para cambiar la posición, se llama ortopedia maxilar posicional. Si se está haciendo mediante fuerzas mecánicas, será ortopedia maxilar mecánica. Si se está haciendo mediante intervenciones quirúrgicas, será ortopedia maxilar quirúrgica. Y si se está haciendo una rehabilitación protésica, será ortopedia maxilar protésica, es decir, la prótesis como tal requiere una contemplación de ortopedia maxilar. Por eso yo digo que si existe un sinónimo de la odontología misma, es la ortopedia maxilar, el conocer, reconocer, vigilar y tratar los problemas de crecimiento y desarrollo, vigilar la oclusión, que es la misma ortopedia maxilar, vigilar el equilibrio integral general del cuerpo humano desde los maxilares. Por eso no es de los maxilares, sino desde los maxilares. Esto es cuestiones de orden lingüística y de epistemología del conocimiento. Entonces, los invito, vamos a conversar, vamos a hablar de chapas de rozamiento, vamos a construir chapas, amarrarlas como corresponda. Nada más, muchas gracias. Nos vemos en 1 hora y media, 2 horas.